La rebelión destrozó a mi familia. Mi hermana eligió la peligrosa huida de nuestro padre, custodiada por soldados, mientras yo seguía a mi madre a su jaula dorada de lujo. El camino de mi padre fue sangre y polvo, una rebelión forjada en el exilio. Allí, en medio de la cruda realidad del campamento, mi hermana se casó con un apuesto capitán y lo enterró poco después. El mundo de mi madre. Cojines de seda y festines interminables. Me convertí en princesa, un peón intercambiado en matrimonio para asegurar una alianza. El día de mi boda, consumida por la envidia, mi hermana me atacó. Primero la brutal punzada de su horquilla se clavó en mi cuello. Luego el frío beso de su espada en mi garganta. Oscuridad. Luego, renacimiento. Esta vez, sus ojos brillaron de triunfo mientras se aferraba a las faldas de su madre. Pobre hermana. Su voz destilaba falsa compasión. El camino de cenizas y viudez, esa carga ahora es tuya. Casi me reí. Ella cambió un infierno por otro. Porque tras la reluciente fachada de la casa de nuestra madre yacían víboras y podredumbre, un pozo dorado esperando tragársela por completo. El destino ofrece muchos caminos. Infierno o cielo, tú forjas el camino con cada paso. Bienvenido a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1, Wu Xinjunchu. Este levantamiento militar llegó demasiado repentino. Debemos separarnos y huir. ¿Qué bando elegirás? ¿Qué piensas? En medio del caos de las murallas de la ciudad, nuestra familia de 4 se enfrentó entre lágrimas. A un lado estaba nuestro padre, quien aún ocupaba un cargo oficial, y al otro nuestra madre, quien provenía de una familia de comerciantes. Un golpe de estado había desatado una masacre, y en este mundo caótico, cualquier decisión podía llevar a una vida de penurias. Jiang Wuxin eligió a su madre sin dudarlo. Según el acuerdo de nuestros padres, ella era 2 años mayor que yo, y si seguía a nuestro padre, todos estaríamos tranquilos. Pero ella lloró y se negó a detenerse, incluso amenazó con darse un cabezazo contra la pared. Al final, se salió con la suya. Mientras ella y mi madre subían al carruaje, vi la mirada triunfante en los ojos de Jiang Wuxin. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Ahora te toca ser viuda. Solo nosotras dos entendimos lo que quería decir. Resultó que ambos habíamos renacido. La dinastía Liang estaba al borde del colapso, y un levantamiento militar en la frontera desencadenó una conmoción masiva. El poderoso rey Wu marchó hasta la capital, amenazando con masacrar el palacio imperial. Para salvarse, mi padre y mi madre decidieron huir por separado. Como comandante militar, mi padre recibió un edicto secreto y tuvo que proteger al príncipe heredero. Mi madre, en cambio, no tuvo que preocuparse por los demás y pudo regresar a su hogar materno en Jiangnan. Solo quedábamos mi hermana y yo en casa, y como mi madre estaba frágil, solo podía llevar a una de nosotras. Así que las hermanas tuvimos que tomar nuestras propias decisiones. Seguir a mi padre, que tenía 100 guardias, sería más seguro si lográbamos ahuyentar a los rebeldes. Podría convertirme en una dama noble. Siguiendo a mi madre, aunque el viaje sería difícil, si llegábamos sanos y salvos a su familia, podríamos vivir una vida próspera y pacífica. Jiang Wuxin siempre había valorado el presente. En su vida anterior, creía que estar al lado de su padre era más seguro y prestigioso. Así que le hablaba con dulzura y actuaba con obediencia. Papá, mamá, le soy mayor y no competiré con mi hermana menor por el cariño de mi madre. Más tarde siguió a su padre en sus viajes. Su padre formó un ejército para rebelarse contra el tirano. Quizás cansada de la soledad de la vida militar, eligió un esposo entre los soldados. Debido a la identidad oculta del príncipe, menospreció a este joven pálido y demacrado. Eligió a uno tras otro, hasta que finalmente se fijó en un apuesto centurión. Desafortunadamente su título se compró con donaciones familiares, y él no era más que un cobarde. Él desertó del campo de batalla y fue ejecutado por la ley militar de su padre. Ella enviudó. Jiang Wuxin resintió a su padre por no haber mostrado compasión hacia su esposo. Así que se infiltró en el círculo íntimo de su padre y filtró estrategias militares al enemigo. Su padre casi pierde la vida.
Cuando descubrió que la traidora era su propia hija, la encarceló, pero la utilizó contra el enemigo, derrotándolo finalmente. Fue entonces cuando me reencontré con mi padre. Tras haber sido mimada en casa de mi abuelo materno durante muchos años, crecí hermosa y elegante. Doné generosamente el dinero y el grano que había ahorrado al ejército de mi padre, ayudándolos a alcanzar la victoria final. Tras el fin de la guerra, el expríncipe heredero ascendió al trono, otorgándole a mi padre el título de príncipe de Kimpin y a mí el de princesa de Wan. Un edicto imperial también me convocó al palacio para convertirme en emperatriz. En cuanto a Jiang Guxin, ya se había ganado el odio del príncipe durante su servicio militar y posteriormente fue acusada de traición. Logró escapar con vida, pero solo para vivir en la desgracia. Aunque ambos éramos hijos de mi padre, nuestras vidas eran tan distintas como el cielo y la tierra. Nadie sabía que el príncipe de Kimpin tenía otra hija, y ella estaba consumida por los celos. El día de mi boda, les rogó a sus padres que vinieran a despedirme. En el espejo de cobre tallado, tenía cejas delicadas y ojos brillantes. Mi maquillaje era delicado y hermoso, y con la solemne túnica imperial, lucía radiante y noble. Pero Jiang Guxin, quien había enviudado y estado en prisión durante años, vestía ropa de luto. Su aspecto era demacrado y demacrado. Estaba a punto de mudarme al palacio imperial, convertirme en emperatriz y tener un futuro brillante por delante. Aunque no tenía ni idea de cuántos días más oscuros y miserables tendría que soportar, a sus ojos, había sacrificado su vida por mí. Así que naturalmente creyó que podía quitarme la mía con la misma facilidad. Así que cuando no la veía, Jiang Guxin convirtió su odio en una horquilla dorada y me la clavó en el cuello con todas sus fuerzas. Nunca imaginé que nos encontraríamos otra vez en la encrucijada del destino. Si ella elegía el camino que yo había tomado, se convertiría en la emperatriz del reino. Así que pasara lo que pasara, esta vez tenía que seguir a su madre como ella deseaba. Mi padre y yo observamos cómo mi madre y mi hermana se alejaban, hasta que desaparecieron al final del camino. Se agachó, me tocó la cabeza y suspiró. Pequeña Jin, tendrás una vida difícil siguiendo a tu padre. No tengo miedo. Me quedaré contigo. Padre. Apreté los puños y lo miré con determinación, haciéndolo reír. Justo ahora, Jiang Guxin me dejó generosamente todos sus ahorros e incluso soltó algunas lágrimas. Hermanita, cuídate ahora que no estoy. Mis padres la elogiaron por su comprensión. Solo yo sabía que usaba esta plata para expiar la culpa que la atormentaba. En esta vida, sería una joven consentida, una princesa adinerada y una noble emperatriz, y yo cumpliría su destino de su vida anterior, cargando con su desgracia. Estos 5 cuentos de plata eran los intereses que pagaba, y de ahora en adelante mi desgracia no tendría nada que ver con ella. Estaba segura de que las penurias de la vida militar también me agotarían, pero no sabía que su aparentemente pacífica familia materna era un campo de batalla despiadado donde la gente era devorada sin piedad. En tiempos de caos, para sobrevivir, uno debe tener riqueza y grano, y el otro poder militar. En mi vida anterior poseía la riqueza y el grano, asegurando la seguridad de mi madre y la de mi padre. En esta vida intentaré alcanzar el poder militar. La huida a caballo fue realmente ardua, día y noche sin descanso. Antes solo había montado un potro para jugar al polo, pero ahora apretaba los dientes y aguantaba, incluso con la piel tierna de mis muslos en carne viva. Mi padre vio el sudor frío en mi frente y quiso parar a descansar, pero yo sentí una oleada de desafío. Padre, huimos para salvar la vida, no me subestimes. Ya que elegí seguirte, puedo soportar estas dificultades. Un día, quiero luchar junto a ti en el campo de batalla y luchar por la justicia para el pueblo. Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa y orgullo, y luego sonrió con dulzura. Un Yun tiene ambición y determinación. Yang, el oficial militar, interrumpió repentinamente con tono burlón. ¿Para qué necesita una chica ambición? Las espadas y las lanzas no tienen ojos. Tus manos son más adecuadas para la costura. Ni siquiera lo miré, sino que me volví hacia mi padre y le dije con seriedad: Padre, sé que aún no tengo la fuerza para sostener mis ambiciones. Por favor, no me trates como a una niña en casa. Trátame como a un soldado de las filas y déjame entrenar contigo en artes marciales y esgrima. Ganaré la fuerza para sostener mis ambiciones.
Mi padre, rebosante de alegría, me levantó un yun. ¿De verdad me entiendes? Te enseñaré todas mis artes marciales. En medio del torbellino de emociones, mi corazón se tranquilizó de repente. Buscar inmortales y adivinos no sustituye tomar las riendas del propio destino. Recitar sutras no sustituye la verdadera habilidad. Este viaje nos llevará desde la capital hacia el suroeste para unirnos al ejército de Tongwangu y luego acudir en ayuda de la capital. Al recordar mi vida pasada, esta batalla por defender la nación se había prolongado durante 8 largos años. Ahora a los 12 años, 8 años fueron más que suficientes para forjarme como una espada afilada y fría. Mi padre decía que las artes marciales requieren diligencia. Así que me recogí el pelo largo, me vestí de chico y me lancé a un campamento militar común y corriente. A la hora de la mañana me levanté para entrenar, empezando con ejercicios de fuerza interior, luego con espadas, hachas y alabardas, y finalmente con la lanza larga de pluma roja. Entre los soldados que entrenaban conmigo, algunos intentaban persuadirme: oye, el capitán se ha ido. Deja de fingir. Ven a relajarte un poco. Solo un soldado demacrado permaneció a mi lado. Apreté los dientes, los ignoré y seguí perseverando, ganándome las miradas desdeñosas de quienes me rodeaban. No lo hacía por otra razón que aprender las habilidades de combate para proteger a mi país y a su gente, no para servir a otros. La espada que sostiene mi vida, si hay el más mínimo engaño en ella, algún día me atravesará el pecho. No importa dónde esté, siempre debo saber en qué fuerza confío para hablar. En mi vida anterior confié en mi ingenio y mi riqueza. En esta vida, debo confiar en mis puños y mi voluntad de hierro. Así que entrené aún más duro, no solo practicando artes marciales, sino también siguiendo a mi padre para estudiar mapas, simular batallas y estudiar estrategias militares. No tenía necesidad de discutir ni pelear con esos soldados. Si quería ser general, simplemente seguiría el ejemplo de mi padre. Pasó medio año y crecí. Mis músculos se definieron, mi piel se bronceó y mis palmas se endurecieron. Incluso podía intercambiar golpes con soldados adultos durante más de 10 asaltos. Apoyándome en mi esbelta complexión para evadirme cuando no podía ganar, Yang, el oficial militar, volvió a buscar problemas. ¿Por qué no te portas como una señorita? ¿Por qué te conviertes en esto? Una chica debe ser delicada y frágil como tu hermana. En mi vida anterior, debió domar a Jianbuzen de la misma manera. Las mujeres deben ser débiles, menudas, obedientes y gentiles. Solo así pueden resaltar la fuerza y la valentía de un hombre. Yang Ting, ¿es guapo mi padre?, le pregunté. Se quedó sin palabras por un momento. Mientras el comandante sea poderoso, ¿importa si es guapo? Asentí: exactamente. No tienes que preocuparte por mi apariencia. Algún día me convertiré en tu general, y solo tendrás que seguir mis órdenes. Se rió y se fue, pero no me importó. Sin duda cumpliría mi promesa. No lo desperdiciaría. Un día, mi padre recibió una carta de mi abuelo materno. La carta decía que había pasado medio año, pero mi madre y mi hermana aún no habían llegado a casa en Jiangnan. Mi padre se puso nervioso y de inmediato se preparó para salir a buscarlos. De repente recordé que en mi vida anterior, espías rebeldes en Guayán habían secuestrado mujeres y niños. Fui yo quien nos disfrazó a mi madre y a mí de mendigos, lo que nos permitió escapar por pura suerte. ¿Podrían haber secuestrado a mi madre y a mi hermana? Le supliqué. Padre, debes quedarte para estabilizar a las tropas. Déjame este asunto a mí. Al ver la determinación en mis ojos y saber que había entrenado con diligencia y poseía algunas habilidades de defensa personal, accedió a regañadientes, proporcionándome un pequeño contingente de hombres y asintiendo en señal de aprobación. El joven soldado que entrenaba conmigo a diario se ofreció de repente a acompañarme, pero mi padre se negó rotundamente. Entonces comprendí que aquel frágil muchacho era el príncipe heredero disfrazado. Según mis recuerdos, en mi vida anterior casi me toman como rehén en la ciudad de Enjiang, prefectura de Guayán. Viajé día y noche soportando las estrellas y la luna, para llegar a este lugar. A diferencia de la gente desamparada que se encontraba en el camino, la ciudad estaba inusualmente tranquila. La razón era sencilla. El magistrado de la ciudad era cuñado del príncipe rebelde que había instigado la sublevación.
Bajo tal presión, las aguas se anegaron y quedaron estancadas. En mi vida anterior, cuando mi madre y yo pasábamos por aquí, noté que las puertas de la ciudad estaban vigiladas con un rigor inusual. Después de alojarnos en una posada, siempre sentíamos que alguien nos espiaba. Así que aprovechamos la noche cuando todos dormían, nos untamos la cara con las cenizas de la cocina, nos vestimos con harapos y escapamos por la puerta trasera mientras el posadero tiraba los excrementos. Más tarde descubrí que Enjiang se encuentra en la encrucijada de 9 provincias. Con un flujo constante de personas, el magistrado de Enjiang, día tras día, seleccionaba a funcionarios, parientes y familias adineradas para encarcelarlas, ya sea obligándolas a entregarse o extorsionándolas. En resumen, una vez que se fijaba en alguien, lo convertía en carne de cañón, a merced de otros. Una noche me puse mi pijama y me colé en la finca del magistrado, donde se encarcelaba a la gente. El patio estaba fuertemente vigilado con 2 patrullas recorriendo la zona. Con mi agilidad me dispersé, pero oí una voz familiar en un patio. Era Jian Buzhen. Madre, no te preocupes. Padre y abuelo vendrán a rescatarnos. Además, la comida aquí es buena, y quedarse unos meses más no está tan mal. Mamá, mira la horquilla nueva que me compré. ¿Verdad que es preciosa? A su madre no le tranquilizó. En cambio, se le ahogó aún más. Ya no podemos contar con tu abuelo materno. ¿Pero qué pasa si tu padre está preocupado por nosotros y pasa algo? Wang Yang, que estaba cerca, también intentó persuadirla. Señorita, huimos para salvar la vida. Es sensato no presumir de nuestra riqueza. Jian Buzhen, disgustada, apartó la mirada y se enfurruñó en silencio. ¡Qué tonto! No fue difícil deducir que fueron encarcelados porque Jian Buzhen se había exhibido y había atraído una atención innecesaria. Ni siquiera pudieron escapar adecuadamente. Parecía que algunas personas no adquirirían sabiduría ni siquiera viviendo un día más. Tras determinar el horario del cambio de guardia, escalé la muralla como un halcón y regresé rápidamente a mi escondite, donde discutí el plan con mis compañeros. A 00:30, llegó la hora del cambio de guardia. Me dirigí sigilosamente a la esquina noroeste del segundo patio, donde mi madre y mi hermana estaban cautivas, justo cuando los guardias habían terminado su entrega en la segunda puerta. La esquina sureste estalló repentinamente en llamas. El fuego parecía haber comenzado en el interior y se estaba extendiendo. Los guardias fuera de servicio dudaron, y una voz a lo lejos gritó: «Hermanos, han trabajado toda la noche. Vuelve a dormir. Tenemos suficientes hombres. No te preocupes». Los guardias de turno también dudaron, pero un hombre corpulento con un cubo pasó corriendo y gritó: «Hermanos, vengan a ayudarnos a apagar el fuego. Ya no podemos más». En ese momento irrumpí en la habitación y desperté a mi madre y a mi hermana. Mi madre ya había visto su parte del mundo, aunque yo permanecí en silencio. Ella asumió que mi padre me había enviado a rescatarla y me siguió obedientemente. Wang Yanyan empacó rápidamente sus pertenencias. Solo Jian Buzhen gritaba: «¡Ah! ¿Quién eres? Estás secuestrando a una mujer. Soy la emperatriz de Dalian. No me toques. Mírense. Ciegos ingenuos». Apreté los dientes, le pellizqué la mandíbula, le metí un trapo apestoso en la boca, la até y la cargué a la espalda. Al amanecer, la finca imperial descubría que faltaba alguien, así que teníamos que mimetizarnos con los recolectores de excrementos nocturnos. Al igual que en mi vida anterior, mis compañeros eran astutos y siempre encontraban la manera de escapar de la ciudad. Quedamos en encontrarnos en la estación de correos, a 80 kilómetros de la ciudad. Al ver el carro de excrementos cubierto de mugre y apestando a cielo abierto, el trapo no pudo evitar que Jian Buzhen gritara. Se revolvió como una carpa, como protestando porque una dama de su noble cuna no debía ser tratada con tanta vergüenza. La golpeé con la mano de un cuchillo y el mundo quedó en silencio. Una vez que salimos sanos y salvos de la ciudad, cambiamos de vagón. Al amanecer, me quité la máscara y susurré: «Madre, soy yo, Yunchu». Al ver mi aspecto moreno y rudo, los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. «Hija mía, ¿qué has hecho? ¿Has sufrido tanto?». A mí también me dolía el corazón y apreté la mano de mi madre. Me miró fijamente y luego, con una expresión de tristeza,
Me frotó suavemente los callos de las manos por sujetar las riendas y tensar el arco. Hyun-Busen también despertó en ese momento, mirándome con una mezcla de sorpresa e ira. Al reconocerme se volvió un poco arrogante. De hecho, ambos habíamos cambiado mucho. Ella, en su afán por convertirse en emperatriz, priorizó naturalmente su apariencia y su cuidado personal, su rostro delicado como una flor de durazno, sus manos intactas por las tareas domésticas. En contraste, yo parecía una mendiga que hubiera pasado días durmiendo bajo las estrellas. Por desgracia, la belleza es inútil en estos tiempos turbulentos. Solo invita al peligro. Se quitó el paño de la boca y se liberó las muñecas. Hyun-Busen se frotó las enrojecidas y bromeó: «Hermana, ¿cómo es que te has vuelto tan diferente de mí en medio año? Empiezas a parecerte a Wang Lianjon». Wang Lianjon, que ya tenía más de 40 años, asintió al oír esto y no se atrevió a decir mucho. Mantuve la vista fija en mi nariz y la mente en mis pensamientos, sin atreverme a responder. Wang Lianjon era experta en asuntos domésticos, eficiente y asertiva. En mi vida anterior dependí mucho de ella para construir una propiedad tan grande. Ofender a Wang Lianjon en ese momento me hizo sospechar que Hyun-Busen tenía algunas deficiencias intelectuales. Como Hyun-Busen se jactaba de que seguir a su madre le aseguraría una vida tranquila, nunca reflexionaba sobre las cosas. Cuando fue puesta bajo arresto domiciliario por primera vez, reveló todos sus antecedentes sin dudarlo. Regresar a Jiangnan ahora sería extremadamente peligroso. Decidí llevarlos primero al campamento militar para que descansaran y se reagruparan, y luego enviar a alguien a casa de su abuelo materno. En el camino causó problemas repetidamente, pero fingí no darme cuenta. Al llegar al campamento militar, mi madre fue a reunirse con mi padre. Un día, después del entrenamiento, me llevó aparte y me dijo llorando: «Ayun, por favor, convence a tu hermana. No sé si está traumatizada, pero es completamente diferente». Entonces supe que Hyun-Busen había llegado aquí, y prosperaba como pez en el agua. Pasaba sus días con el pretexto de aprender defensa personal, relacionándose con los soldados en el campamento. Sabía que estaba reviviendo los días de gloria de su vida pasada, cuando era el centro de atención de todos. Además de eso, buscaba a alguien, valiéndose de su belleza. Buscaba a un hombre que en sus recuerdos del pasado, fuera noble, digno y gentil. Cuando llegué al campo de entrenamiento, estaba compitiendo en tiro con arco con un grupo de nuevos reclutas. Hyun-Busen vestía de blanco con la cintura ceñida, el pecho alzado, sus delgados brazos forcejeando para tensar el arco. Golpeó el suelo con los pies y puso mala cara. «Ay, deja de reír. Me estoy esforzando al máximo». Los hombres recorrieron su cuerpo con la mirada y una vez que se saciaron, aplaudieron y vitorearon. «Agu es tan delicada y encantadora que sería una esposa excelente». Hyun-Busen se sonrojó ante el elogio, dejó caer el arco y las flechas, se cubrió la cara y giró la cintura, con una expresión tímida pero profundamente orgullosa. Mi mirada atravesó la caótica escena, como si pudiera ver su pasado. Siempre había sido tímida, y un solo cumplido le infundía una nueva fuerza de voluntad. Yo ya era oficial subalterno por aquel entonces. Me acerqué, tensé el arco y disparé una flecha. Con un silbido agudo, la flecha atravesó su horquilla meticulosamente arreglada, atravesando el cielo, y dio en el blanco a 100 pasos de distancia, con la cola temblando sin cesar, incluso después de 3 años de práctica. Otros podrían no lograr tales resultados. Este era el talento que yo había perfeccionado con incesante práctica. La expresión de Hyun-Busen se quebró. Hyun-Junsu, una mujer debe ser virtuosa, obediente y gentil. Pasar todo el día blandiendo armas es totalmente inapropiado. Cierra la boca y ven a buscarme al campamento de mi padre. No discutí con ella, despidiéndola con un comentario antes de marcharme. Hyun-Busen me miró con rencor mientras me marchaba. Contrariamente a sus expectativas, los hombres no siguieron su ejemplo ni me adularon. En cambio, preguntaron con curiosidad: ¿es también hija del capitán Hyun? Es realmente audaz e intrépida, no me extraña que sea hija de una familia militar. Los hombres son las criaturas más calculadoras. Tratan a los juguetes y a los fuertes con 2 actitudes diferentes. Si una mujer es igual a ellos o incluso un poco más fuerte, llegarán a despreciarla. Pero si es mucho más fuerte y está fuera de su alcance, la admirarán. Hyun-Busen apretó los dientes con rabia,
pero no pudo hacer nada. No se atrevió a regañar a los hombres que acababan de adularla. El único al que podía intimidar era al joven rubio que me miraba fijamente. Vayan, tráiganle un caballo a esta señora. Levantó la barbilla con arrogancia, dando órdenes. En segundo lugar, el joven la miró sin motivo aparente y se dio la vuelta para irse. Público. Así el superficial Hyambuthen, que juzgaba a la gente por su apariencia, volvió a enfadar al príncipe heredero. Amable. Hyambuthen no conseguía lo que quería aquí, ni encontraba al príncipe heredero que recordaba de su vida anterior. Así que instaba a su madre a diario a regresar a su hogar materno para cumplir su destino de niña rica y mimada. ¿Quién? Sus padres siempre habían tenido reservas sobre su comportamiento, así que no dudaron mucho en acceder y enviar un grupo de soldados para escoltarla. Bea, antes de partir, hizo una reverencia a su padre. Padre, cuídate. Si alguna vez consigo dinero o provisiones, las enviaré a los soldados y al ejército sin demora. Claro, su padre frunció los labios, sin confirmar ni negar sus palabras. Últimamente el comportamiento de Hyambuthen ya había empañado su reputación y autoridad como oficial militar, y este daño sería difícil de reparar a corto plazo. Me llevó aparte como para compartir un secreto fraternal. Su rostro estaba adornado con una sonrisa, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Sus labios rojos se separaron, y las palabras que brotaron estaban llenas de sarcasmo y veneno. Hyun-Junzu, no te engreas. Las bendiciones que disfrutaré en este viaje superan tu imaginación. Poseeré una belleza incomparable, riquezas infinitas y, no solo eso, me convertiré en emperatriz. Miré al joven a mi lado, que se había dado la vuelta con disgusto, y sonreí sin responder. Ella continuó sola. En cuanto a ti en el campo de batalla, las espadas y las lanzas no tienen ojos, incluso si sobrevives. ¿Y entonces qué? Con tu aspecto desfigurado, ¿qué hombre te querría? Bien, haz lo que quieras. Respondí con pereza. Todo me parecía aburrido, ni siquiera digno de burla. Parecía que la historia de mi vida pasada le había dado tantas vueltas en la cabeza que se había convertido en su obsesión. Simplemente no podía entender por qué juzgaba su propio valor basándose en si un hombre estaba enamorado de ella o no. Solo los bienes deben ser medidos por otros por su valor. Hyambuthen tampoco lo entendería. La riqueza no llama a tu puerta, y el puesto de emperatriz no se da libremente. El mundo funciona con base en la causa y el efecto, si lo inviertes te consumirá la obsesión. Mi familia materna está en un paraíso bendito. Podría haberle advertido a Hyambuthen, pero no me escuchó, y no quiero interferir más. Solo quiero asegurarme de que no vuelva a hacerme daño en esta vida. Ambos tuvimos 2 oportunidades y en ambas ocasiones ella eligió primero, tomando caminos diferentes. Al final, ella fue la que obtuvo la ventaja. Me envidia y quiere matarme. ¿Cómo no odiarla por su insensatez? En mi vida anterior, finalmente logré arreglar las cosas con mi familia materna y aguanté hasta que la familia se reunió. Como mujer solitaria, alcancé la posición más alta posible. Podría haber usado mi estatus de emperatriz y mi poder para promover la educación, ayudar a los pobres, fomentar la agricultura y beneficiar al pueblo. Pero por sus celos irracionales, encontré mi fin. En esta nueva vida, ella todavía quiere pisotearme. ¿Por qué debería salvarla? Para alterar el karma de alguien y asumir sus obstáculos kármicos. Nunca ha comprendido este mundo, ni se ha comprendido a sí misma. Una vez más, vi a mi madre y a mi hermana alejarse. El joven silencioso detrás de mí habló por primera vez. ¿Qué piensas? Pienso que estoy agradecido. Agradecido por haber nacido en una familia de funcionarios adinerados, lo que me mostró dónde está la cima del mundo. Agradecido por la guerra, la huida y el trato frío que sufrí, lo que me enseñó lo duro que es el mundo, lo oscuros que pueden ser los corazones humanos y el sufrimiento que soporta la gente común. Me agradezco a mí mismo por nunca haberme menospreciado. Pase lo que pase, recité los acontecimientos de mi vida pasada y presente, hablando entrecortadamente, luego negué con la cabeza para disipar cualquier distracción y volví a practicar con mi arma. No noté la mirada sombría en los ojos del joven a mis espaldas, ni la repentina chispa que los iluminó. 3 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos, y había ascendido de humilde suboficial a coronel,
tras librar incontables batallas y ver caer incontables almas ante mi espada. Los soldados enemigos murmuraban que había un general deslumbrantemente atractivo en el ejército de Wang Wu, que usaba una horrible máscara a diario para evitar que lo subestimaran. Fue esta máscara la que me acompañó mientras recuperaba una ciudad tras otra. Las fuerzas leales que apoyaban al gobernante legítimo y la facción Wu Wang se encontraban en un punto muerto con la situación más tensa que nunca. Esto ocurrió mucho más rápido que en mi vida anterior. Mi padre permaneció en la retaguardia. Aunque ya había llegado a Jiangnan y era hora de visitar a mi madre, aunque le enviaba dinero cada 3 meses, mi madre era de carácter amable y me preocupaba si podría valerse por sí misma. Mis abuelos maternos residían en la zona sur de la ciudad de Suzhou. Debido a su riqueza, su mansión ocupaba 2 calles enteras. Recorrí la zona a caballo y siguiendo los recuerdos de mi vida anterior, encontré a Jian Buzhen trabajando diligentemente en el anexo de la puerta de la esquina noreste. En pleno invierno vestía ropas finas y lavaba su elegante atuendo con agua de pozo. Tenía las manos enrojecidas e hinchadas, y al observarlas más de cerca, se dio cuenta de que tenía congelación. Habían pasado 3 años, y ella aún no se había marchado de allí. Mi madre era la única hija de la familia. Mi abuela materna había fallecido prematuramente y mi abuelo materno ya era bastante mayor. Toda la familia Bai estaba controlada por la concubina de mi abuelo materno, Son. Primero usó su influencia para asegurarle a su hermano un puesto como magistrado del condado, y luego explotó su poder para apoderarse de los bienes de la familia Bai. Mi abuelo materno, bajo su control a través de las drogas, había desarrollado una discapacidad mental y no podía administrar los asuntos del hogar. En mi vida anterior, salvé a una doctora hambrienta mientras huía. Vino buscando a su familia, pero no los encontró, así que se quedó a mi lado. Al principio mi madre y yo también sufrimos torturas diarias por parte de Son Ai. Me humillé por todos los medios para poder contactar a mi abuelo materno, lo que me permitió descubrir la verdad. La doctora se disfrazó de mi criada y atendió en secreto a mi abuelo materno durante nuestras visitas para presentarle sus respetos, indicándole que no comiera la comida preparada por Son Ai. Esto le devolvió la salud y la claridad mental, lo que le permitió arrebatarle el poder a Son Ai y enviarla a una finca rural para su convalecencia. Entonces le aconsejé a mi abuelo materno que ideara un plan para que aparentara ser coaccionado por el magistrado del condado Son, lo que le permitiría castigarlo. Parece que a Jian Buzhen le faltan tanto el destino como la inteligencia. Llamé en secreto a Wang Lanyan para descubrir que cuando Jian Buzhen llegó aquí por primera vez, era arrogante y presuntuosa, actuando como si fuera la señora de la casa. Sin embargo, a Son Ai no le impresionó y la envió fríamente al pequeño patio donde vivían los sirvientes. Gracias a mi ayuda constante al principio lograron salir adelante, pero Jian Buzhen nunca estaba satisfecha. Lloraba y exigía el puesto de ama de llaves todos los días. Más tarde incluso robó dinero e intentó escapar. Mi madre estaba agotada y completamente decepcionada con ella, así que solo le daba comida y ya no se preocupaba por nada más. Son Ai ahora tenía una excusa para castigarla, alegando que una joven necesitaba aprender a tener paciencia. Hacía que Jian Buzhen trabajara incansablemente todos los días, moliendo arroz, tejiendo, lavando ropa y bordando. Si se atrevía a descuidar el trabajo, las criadas supervisoras la golpeaban sin piedad. Solo sabía que en mi vida anterior podía disponer libremente de la riqueza de la familia Bai, pero no tenía ni idea de cómo lo había logrado. ¿Se encontraron con una doctora indigente durante su escape?, pregunté. Tras reflexionar un buen rato, Wang Lanyan respondió, parece que sí. La señora dijo que solo eran unos cuencos y palillos extra, pero la señorita mayor se negó rotundamente e insistió en echarla. Al final, la señora fue misericordiosa y le dio unos cuantos dracmas de plata. Bajé la mirada y le ordené a Wang Lanyan que no armara un escándalo. Regresé al campamento, reuní a varios médicos militares y me dirigí directamente a la puerta principal de la mansión Bai. Al llegar a la portería, presenté la invitación. Al poco rato, Son Ai salió a recibirnos. Su sonrisa era tan amplia como una flor. Nos recibió con calidez. Dije que quería visitar a mi abuelo materno, pero Son Ai me lo impidió. Señorita, espere, por favor. Lo verán más tarde en el banquete. Tras beber una taza tras otra de té, una sirvienta finalmente me condujo al salón principal para el banquete.
Mi abuelo materno estaba desplomado en el asiento principal, con los ojos nublados y la baba fluyendo por su boca. Mi madre y Hyang-Buzen llevaban ropa nueva que les quedaba mal, probablemente porque habían recibido amenazas, y no se atrevieron a hablar. Forcé una sonrisa como si nada pasara. Tía Son, eres mayor que yo. He oído que eres un ejemplo de frugalidad y virtud. Quizás podrías permitir que Yunchu oficie el banquete según la costumbre militar. Sería un alivio para ti. Le hablé con humildad y con propiedad, así que no tenía motivos para negarse. Estaban todos mis hombres afuera, así que no se atrevió a negarse. Aplaudí y un narrador entró desde afuera. Se levantó la túnica larga, tocó un pequeño tambor y contó con gran emoción la historia de la tía malvada que controlaba la casa y de la niña pobre que salvó a su abuelo. Cuanto más escuchaba, más disfrutaba. Esta era la historia de mi vida pasada. La tía Son, sin embargo, sudaba a mares y no podía quedarse quieta. La criada que había enviado a entregar un mensaje al magistrado del condado aún no había regresado, así que se levantó y dijo que necesitaba ir al baño. Desenvainé mi espada y le pregunté con una sonrisa: «Tía, ¿sabes lo que les pasa a quienes se van sin informar a sus superiores en el ejército?» Antes de que pudiera responder, Ezuang, uno de mis hombres, se paró en la puerta sosteniendo la cabeza cercenada de la criada y gritó, informándome al coronel: «Merece ser ejecutada». Ya le había ordenado a Wang Lao que protegiera a mi madre de esta aterradora escena. Solo la tía Son estaba demasiado asustada para moverse. Ordené a mis hombres que la ataran y se la llevaran para interrogarla. Los médicos militares se acercaron para tomarle el pulso a mi abuelo materno y examinarlo. Mi madre derramó lágrimas de alivio y dijo que ella misma se encargaría de la medicina de mi abuelo materno. En cuanto a Hyang-Buzen, permaneció fría y vengativa, mirándome fijamente sin decir palabra. Bajo la vara militar, Sonaji lo confesó todo, y Son Xianqin devolvió todos los fondos malversados, rogándome que no siguiera adelante con el asunto. De hecho, el puño de hierro de esta vida resultó más efectivo que la plata y el oro de mi vida anterior. La enfermedad de mi abuelo materno se había prolongado 3 años. Aunque no gozaba de la misma salud que en mi vida anterior cuando se curó, al menos pudo volver a administrar sus asuntos. Tras hablarlo con él durante varios días, primero consolidamos los bienes familiares que Sonaji había interrumpido, y luego ultimamos un plan para transportar grano y suministros por la ruta militar, lo que beneficiaría a los comerciantes de la familia Bai y, al mismo tiempo, reabastecería las provisiones militares. Todo esto parecía ir mejor que en mi vida anterior. Yo estaba de buen humor, pero alguien más no. Hyang-Buzen me miró con odio y dijo enfadada: «Hyang-Jung-kyu, eres tan astuto y despiadado. ¿Por qué siempre me quitas lo mío?» «¿Lo mío? ¿Sus cosas?» Todo lo que he logrado en esta vida y en la anterior lo conseguí gracias a mi meticulosa cautela, mi esfuerzo incansable y mi dedicación incansable. ¿Qué te quité? ¿Tus nueces de jabón para lavar la ropa, tu uso para tejer o tu mortero de madera para machacar arroz? Al ver que la había expuesto sin piedad, sintió vergüenza y rabia por un momento, pero luego sus celos se intensificaron. «No finjas. Hyang-Jung-kyu, en nuestra vida pasada, me arrebataste mi riqueza y mi honor. En esta vida, claramente elegí el camino correcto. ¿Por qué sigues intentando quitármelo?» Sonreí aún más. Lo que el narrador acaba de mencionar fue exactamente lo que hice en nuestra vida pasada. Los esfuerzos desesperados al escapar, la compasión por salvar a la doctora, la cautela ante la adversidad de la mansión Bai y las astutas tácticas en los negocios, ¿cuál de esas cosas hiciste? ¿Crees que el punto de inflexión en la vida depende de una sola decisión? No. Son las innumerables decisiones que has tomado las que nos han dado forma hoy. Los regalos del destino siempre son fruto de tu esfuerzo diario. Ya he dicho todo lo que podía. Si aún alberga bondad en su corazón y puede dejar atrás su obsesión por el bien de nuestros lazos de sangre, yo también liberaré las quejas de mi corazón. Después de todo, aún tengo un mundo más amplio por explorar. Pero si continúa oponiéndose, ya no cederé. Al igual que en mi vida anterior, con la cooperación de la familia Bai, el clan más rico de Jiangnan, el ejército de Wangwu contaba con abundantes provisiones y fondos militares. 30.000 soldados se congregaron en la orilla sur del río Amarillo, listos para marchar al norte en cualquier momento. Yo, junto con el príncipe heredero y mi padre,
aconsejamos construir altos muros, almacenar grano y retrasar la proclamación del reino. Nuestra sugerencia fue aceptada con gusto. Si el príncipe heredero ha crecido pasando de ser un niño a un joven valiente y sabio, predicando con el ejemplo, de mente abierta, humilde al aceptar consejos y compasivo con sus subordinados. Parece destinado a convertirse en un gran gobernante. Como si la tragedia de la ruina nacional y la destrucción familiar nunca lo hubieran vencido, mi padre reveló el edicto secreto del difunto emperador en el momento oportuno, y el ex gran tutor y el gran guardián reconocieron sus identidades. Las proclamaciones de los funcionarios contra Wu Wang fueron duras, y me imagino que debe estar inquieto en la capital. Otra persona que no podía dormir por las noches era Jian Buzhen, quien estaba preocupado por cómo enamorar al príncipe heredero. Usaba vestidos coloridos todos los días, iba y venía por el campamento militar, enviándole ocasionalmente medicinas al príncipe heredero y demostrándole su afecto. El príncipe heredero estaba molesto por sus constantes atenciones. Ella no lo sabía en mi vida anterior. Solo después de haber ofrecido toda mi riqueza acumulada, se percató de mi habilidad administrativa. Mi comprensión de la difícil situación del pueblo y mi compasión por los débiles. Con la nueva dinastía en desbandada, necesitaba una reina capaz de gestionar los asuntos prácticos. Y como era hija de un ministro leal, me recibió en palacio. Si uno podía ganarse el amor y el respeto de un hombre simplemente siendo amable con él, ¿quién podría ser más considerado que una criada o una sirvienta? A medida que el príncipe heredero se distanciaba cada vez más, Jian Buzhen fue perdiendo la esperanza. Sin embargo, sabía que me envidiaba aún más. No importaba. La envidia ajena podía servirme de trampolín para mi ascenso. Tras un periodo de descanso y preparación, algunos generales del ejército se inquietaron y empezaron a pedir permiso para ir a la batalla. Mantuve la calma, no había prisa. Para marzo, la orilla norte del río Amarillo había soportado el invierno y la primavera, y las reservas de grano estaban menguando. La orilla sur siempre había estado bien abastecida, y como la familia Bai había cortado todas las rutas de transporte de grano de sur a norte, las tropas bajo el mando de Wu Wang inevitablemente se enfrentarían a una grave escasez de provisiones. Como había previsto, al llegar el plazo de 3 meses, durante la temporada de escasez, los espías informaron que la hambruna había azotado las afueras de la capital. Supe entonces que la batalla decisiva estaba a punto de comenzar. Mientras reunía a mis tropas y marchaba hacia el norte, Jian Buzhen también se marchó sin decir palabra, y con ella, la ruta ofensiva que había dibujado en mi escritorio se desvaneció. Efectivamente, un perro no puede cambiar de lugar. Por suerte, esta vez ya había preparado defensas, a diferencia de mi padre en mi vida anterior, a quien le pilló desprevenido. Menos mal que esta vez hice todo lo posible para garantizar la seguridad de mis padres. En el plan de ataque que Jian Buzhen robó, el ejército de Wang Wu cruzaría el río Amarillo y avanzaría hacia el norte por el paso de Mizan. Por lo tanto, el rey de Wu envió 500 soldados a las orillas del río Amarillo, cerca de la ciudad de Huzhou. Lo que no sabía es que los campamentos que había dejado en la orilla sur del río Amarillo eran todos señuelos. Se suponía que cada campamento contaría con 10 soldados, pero ahora solo había uno por campamento. Los 30.000 soldados que el rey Wu creía tener no eran más que una fachada. Los 27.000 restantes ya estaban a bordo de los barcos mercantes de ultramar de la familia Bai, navegando desde la región de Zhejiang, a través del mar Amarillo y el mar de Bohai, hasta Hizhou. De Hizhou a la capital, solo había medio día de viaje, mientras las dos orillas del río Amarillo seguían provocándose e insultándose día y noche. Ya había marchado directo al corazón del enemigo, tomado la capital, decapitado al rey Wu y usado su cabeza para expiar el sufrimiento del pueblo durante años. Era difícil hacer retroceder a las decenas de miles de tropas rebeldes. Para cuando volvieron sus espadas hacia la capital, ya estaban siendo masacrados por las 3.000 tropas de élite que habían cruzado el río Amarillo tras ellos. Sin líder, su moral estaba destrozada y se habían convertido en rezagados dispersos. Ordené que quienes pudieran ser reclutados se incorporaran a nuestras filas, y que quienes se negaran a rendirse se unieran a su señor en la muerte. Yang Ting, el coronel que me había sermoneado repetidamente sobre las virtudes femeninas, se adelantó tímidamente para informarme que había descubierto a una prostituta en el campamento enemigo que decía ser la emperatriz. Al ver a la mujer en el suelo, apenas vestida y enloquecida, supe que era Jian Buzhen. Escapar y colaborar con el enemigo merece la pena de muerte.
Pero la había usado una vez, y al ver la expresión en los ojos de mis padres, no me atreví a hacerlo. Jian Buzhen ya había pagado el precio de sus acciones, un precio mucho más doloroso que en su vida anterior. Casualmente el jefe tribal de Yunnan se rebelaba, así que llegué a un acuerdo con el príncipe heredero, no ahora el nuevo emperador, para otorgarle el título de princesa sin feudo ni tributo, casándola con un jefe tribal mayor de 70 años. Tras la muerte del jefe tribal, sus concubinas serían enterradas con él. Me pregunté, ¿habré sido demasiado duro con ella? Una capa de piel de zorro manchada con incienso de sangre de dragón cayó tras mí, y la voz firme del nuevo emperador resonó: «Hermana Ayun, me temo que es demasiado misericordiosa y que solo le hará daño». La gran dinastía Liang acababa de salir de la guerra y necesitaba tiempo para recuperarse, las grandes campañas militares no eran aconsejables a corto plazo. Sin embargo, la buena fortuna seguía eludiendo a Jian Buzhen. Apenas 2 meses después de su matrimonio, el jefe tribal de Yunnan falleció repentinamente. Su hijo ya no ocultó sus ambiciones y aprovechó la oportunidad, mientras la gran dinastía Liang se encontraba en reposo, para incitar otra rebelión. Una vez más, me despojé de mi atuendo rojo y me puse la armadura. No puedo retirarme. Por la paz y la prosperidad de Gran Liang, por el sustento del pueblo y para traer de vuelta a nuestra patria a mi hermana, quien murió lejos de casa, antes de mi partida, el nuevo emperador me despidió en la puerta de la ciudad. Se despidió, fijó su mirada en mí y preguntó solemnemente: «Junyu, esperaré a que regreses y me casaré contigo como mi única esposa. ¿Estás de acuerdo?» Me quité con cuidado las hojas caídas del hombro y negué con la cabeza con una sonrisa. Mis aspiraciones son vastas e ilimitadas. No quiero limitarme solo a Yunbian. Anhelo explorar las profundidades de Yubei, los vastos desiertos del Gran Desierto, los agrestes paisajes de Sushi y las regiones meridionales del Yingnan. Deseo verlo todo. El cielo en el harén es cuadrado, y las alegrías y las tristezas del pueblo nunca llegan al palacio imperial. Tú puedes gobernar como un sabio emperador, mientras yo lucharé por nuestra nación y cabalgaré libremente en la gran dinastía Liang. Registrado solo unas breves líneas. En el primer año de la era Jingbin, el general Jian Yun reprimió la rebelión en Yunnan. En el tercer año de la era Jingbin, recuperó las frías tierras de Songbei y cometió robos en Liangjiaxu. Allá donde iba promovía la educación, fomentaba la agricultura e instaba a la gente a hacer el bien, ganándose el elogio del pueblo. El emperador Jinji Liang Wanqing concedió descanso al pueblo, redujo los impuestos, fomentó la agricultura y la sericultura, abrió exámenes especiales y permitió a las mujeres acceder a la burocracia. Nunca tuvo una reina en toda su vida y cedió el trono a un sobrino del clan imperial. Extra. Soy Liang Wanqing. Antes del incidente de Jiaxu, aún era el príncipe heredero. Ahora soy solo un joven desconocido, tras haber perdido a mi padre y a mi madre. Sin sirvientes ni ropas elegantes, ya no sabía quién era. Huí con el comandante militar presa del pánico como un perro callejero. Una vez consideré acabar con todo, pues el dolor de caer del cielo al infierno debía ser más intenso que el de caer desde un rascacielos. Pero había una joven en el grupo que dijo que quería aprender habilidades para buscar justicia para el pueblo. Así que decidí intentarlo yo también. Después de todo, soy un hombre y un poco mayor que ella. La seguía a diario practicando esgrima, equitación, estrategia militar y discurso político. Trabajaba muchísimo. En mi mundo oscuro y caótico, ella brillaba como un faro. Yang, el subgeneral, siempre decía que las mujeres debían ser así o asá. Pero yo no estaba de acuerdo. Era perfecta tal como era, porque sabía que nunca se menospreciaría. Poco a poco crecimos. Me encariñé cada vez más con ella. Sin embargo, también estaba cada vez más seguro de que no podía apegarme a ella. No podía abandonar el legado de mis antepasados ni el reino de su pueblo. Ella no podía renunciar a la gloria por la que había luchado con cada golpe de su espada. Mis sentimientos por ella eran un grillete. Es un fénix renacido de las llamas, surcando los cielos. Estoy dispuesto a avivar los vientos por ella, a enviarla a las nubes. El día que la envié a Yunnan, regresé al palacio y tuve un sueño. En el sueño no era una general, sino una comerciante astuta y perspicaz, alguien que regatea cada centavo, pero gasta dinero para el ejército y el pueblo sin pestañear. Estaba equivocada.
No la valoré ni la respeté por su valor. Fue precisamente porque brillaba con tanta intensidad que no pude evitar sentirme atraído por ella y encontrar alegría en ella. En el sueño nos tratábamos con respeto, gobernando juntos el país y criando varios hijos inteligentes, filiales y justos. ¡Qué vida tan maravillosa habría sido! Por desgracia, cuando desperté, ya la habían enviado lejos. Abrí los exámenes imperiales a las mujeres, permitiéndoles entrar en la función pública. Esta fue su visión. Fue pionera en el camino para que las mujeres ocupen cargos oficiales, dando ejemplo al mundo. El pueblo y la historia deberían recordarla. Año tras año nunca regresó a la capital. No importa. Ya hice planes. Una vez que el príncipe heredero sea capaz, abdicaré e iré a buscarla. No he traicionado mis sentimientos por ella. El príncipe heredero fue elegido entre los parientes imperiales. Originalmente tenía pensado elegir a una princesa. Pero aunque era inteligente, era tímida. HMPH. Ella jamás podría compararse con mi esposa, Yunchu. Pero nunca imaginé que un día recibiría la devastadora noticia de que sus viejas heridas se habían reabierto, dejándola postrada en cama. Para cuando llegué a la frontera norte, ya era demasiado tarde. El lugar donde fue enterrada fue pisoteado por tribus bárbaras. Pero ella luchó con valentía para traer la paz a las tierras fronterizas. Construí una pequeña cabaña junto a su tumba y juré esculpir un monumento en su honor con mis propias manos. Mientras contemplo el pino y el ciprés, escucho en silencio los sonidos de la tumba. Que descanse en paz 1000 años. Y que el canto de las flores de pimienta resuene a través de los siglos. Fin.